Maseje Chebuot Daf Lamed Gimel Amud Alef 33a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Mashbia ani alechem im lo tavou teiduni sheyesh li biyad peloni פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה. שבוע שאיננו יודעים לך עדות, אין חייבים אלא אחת. שבוע שאיננו יודעים שיש לך ביד פלוני פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה, חייבים על כל אחת ואחת. En esta primera parte la Mishnah nos dice el siguiente caso. Una persona, por decir Rubén, se le acerca a dos testigos y les dice: por favor vengan a dar un testimonio a favor mío de que Shimón tiene un depósito mío y me lo tiene que regresar. Picadón. Adicionalmente, tzumet yad alva, o sea que Shimón me debe un dinero y me lo tiene que pagar. Adicionalmente, Gezel, que Shimón me robó algo, un artículo, un objeto y me lo tiene que regresar. Y adicionalmente, Aveda, que Shimón encontró un objeto perdido que me pertenecía a mí, o sea, a Reubén, y lo tiene él y por ende me lo tiene que regresar. Vengan a dar testimonio sobre estas 4 cosas. Y no nada más les dice esto Reubén a los 2 testigos, sino también les dice: y los conjuro al respecto. Bien los testigos. Y dicen: juramos que no sabemos un testimonio sobre ti. Así le dicen a Reubén. Y al final nos dimos cuenta que juraron en falso, porque sí sabían ese testimonio a favor de Reubén. ¿Cuántos korbanot tienen que traer? Uno solo. Porque ¿qué juraron los testigos? Juramos que no sabemos un testimonio para ti. Pero en un caso que los testigos juraron y especificaron y dijeron: juramos que no sabemos un testimonio para ti, ya sea de picadón, de albaá, de gezel y de abedá, y fue falso, ya que especificaron, ahí transgredieron que fueron 4 negaciones. Entonces ahí tienen que traer ¿qué? 4 korbanot, uno por cada uno de ellos. Segundo caso, similar. Mashbia ani alechem lo tavou teiduni ותעידו שיש לי ביד פלוני פיקדון חיטין ושעורים וכוסמין. שבוע שאיננו יודעים לך עדות, אין חייבים אלא אחת. שבוע שאיננו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני חיטין ושעורים וכוסמין, חייבים על כל אחת ואחת. Similarmente nos dice la Mishnah otro ejemplo. ¿Qué pasa si viene Reubén y le dice a 2 testigos: por favor vengan a dar testimonio para mí que Shimón tiene un depósito que yo le di de trigo, ¿qué más? Cebada y de cusmín. ¿Qué es cusmín? Espelta. Y no nada más les dice: por favor vengan a dar testimonio, sino que los conjura también. Y vienen los testigos y juran. Depende qué juran y cómo juran. Si los testigos juran: juramos que no tenemos ningún testimonio para ti, y al final es falso, solo un corbán. Sin embargo, si los testigos juraron en falso y dijeron: juramos que no sabemos un testimonio para ti y no sabemos de que Shimón tiene un depósito de tuyo, ya sea de trigo, de cebada y de espelta, y fue falso, ahí tiene que traer ¿qué? 3, uno por cada uno. ¿Por qué? Porque especificaron en su juramento cada uno de los detalles, de los casos. Seguimos. משביע אני עליכם לא תבואו תדעו שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי 4 ו5 ושאנס איש פלוני את ביתו ופיתה את ביתי ושהיקני בני ושחבל בי חברי ושהדיק את קדישי ביום הכיפורים, הרי אלו חייבים. Ahorita en esta última parte la Mishnah nos menciona otros casos, pero aquí en esta última parte, a diferencia de las primeras 2 partes que es I, ¿sí? En este es O, y van a entender a qué me refiero. Viene Reubén y le dice a los 2 testigos: vengan y den testimonio a favor mío de que Shimón me hizo un nezek, me hizo ¿qué? Un daño. Me hizo un daño, ya sea él o ya sea sus pertenencias, me hicieron un daño. Y por ende, me tienen que pagar ¿qué? Shimón me tendría que pagar ¿qué? Nezek, tzar, sufrimiento, ripuy, curación, shevet, que es por el no trabajo, ¿cómo se dice? Bueno, shevet, la ausencia de trabajo, tiene una palabra eso. Y boshet, la vergüenza que pasé. Son 5 tashlumim, ¿sí? Y no nada más les dice eso, sino también Reubén lo conjura a los testigos. O que Reubén le dice a los testigos: vengan a dar un testimonio a favor mío de que
Shimon me tiene que dar Hetzinezek, la mitad del daño. Vamos a ver a qué se refiere, Shortam, vamos a ver eso. ¿Sí? O Reubén le dice a los dos hijos, vengan a dar testimonio a favor mío, y no nada más le dice, sino también los conjura en todos los casos, ¿sí? Vengan a dar testimonio a favor mío de que Shimon me robó y lo negó y por ende me tiene que dar ¿qué? Tashlumé Kefel. O vengan a dar testimonio a favor mío de que Shimon me robó Shorose, Tabajo Mahar y por ende tiene que darme ¿qué? Tashlumé Arbaba Hamisha. O que Shimon, le dice Reubén a los testigos, vengan a dar testimonio a favor mío, que Shimon violó a mi hija, Sinara Betula, o la sedujo, ¿sí? Y por ende tiene que pagarme 50 shekel, que es el knas. Y adicionalmente también tiene que pagar ¿qué? El nezek, porque ahorita se desvaloró, porque ahorita no es Betula, no es más virgen. Y adicionalmente también Boshet, la vergüenza, y también el tzar, el sufrimiento, ¿sí? Ripuy, curación no hace falta porque se cura solo, el tema de sacarle la virginidad. Y Shevet también no, la incapacidad tampoco muy bien, porque Shevet incapacidad, ¿por qué? Porque no pasa nada, puede seguir trabajando normal. Sí. O próximo caso, sí, estos últimos dos no sé, es o que violó o que sedujo, ¿sí? O que viene Reubén y le dice a los dos testigos, vengan a dar testimonio a favor mío que mi hijo me golpeó, pero no me hizo una herida. Porque si le hizo una herida, Jaburá está Hayab mitad. Entonces aquí me viene. ¿Sí? Entonces aquí dice, me golpeó y no me hizo una herida. Y por lo tanto, lo único que hay tiene que pagar mamón, dinero. ¿Por qué? Por Boshet. Vergüenza. O que le dice Reubén a los testigos que mi compañero me golpeó. Vengan a dar testimonio a favor mío de que Shimon me golpeó. O que encendió mi campo y me lo dañó y por ende tiene que pagar, pero fue en Kippur, en Yom Kippur. En estos últimos dos casos, mi compañero me golpeó en Yom Kippur o mi compañero le dice Reubén a los dos hijos, ven a dar testimonio a favor mío que Shimon me golpeó en Yom Kippur o que mi compañero me encendió mi campo en Yom Kippur. Sí, Yom Kippur va sobre estos dos casos, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay una prohibición de Isur Melajá en Yom Kippur y el que lo hace es Karet. Entonces, aún así, en todos los casos, hay Hiyuv Mamón. También estos últimos Hidush hay que pagar. ¿Por qué? Porque esta Mishnah opina, vamos a verlo más adelante, que cuando es Karet no hay Kana Bedraba Mine, solo Hayab Mitad Bedin. Y por lo tanto, en todos estos casos, hay Hiyuv Mamón. Como hay Hiyuv Mamón, y ellos hicieron algo falso, estos dos testigos al final que dijeron, juraron de que no sabemos nada sobre toda esta cosa, en verdad si sabían, tienen que traer Korban por Shvuat Haedut, ¿sí? Es importante aclarar, todo lo que estamos hablando aquí en esta Mishnah es lo que se llama Shvuat Haedut, cuando los testigos dicen, juramos que no sabemos nada y en verdad sí saben, pero todo eso es mamón, y todo eso se considera mamón, como explicamos. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, Mashbia edeknas. אליבא דרבי אלעזר ורבי שמעון לא תיבא אלך דאמר יבואו עדים ויעידו כי תיבא אלך אליבא דרבנן דאמרי מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור ורבנן דעתם כמן סבילה להו אילמה כרבי אלעזר ורבי שמעון דאחה הכאמר דבר גורם לממון כממון דמי אלא כרבנן דאחה דאמרי דבר גורם לממון לאו כממון דמי מאי כיוון דין הוא מודה מפטר לממון ככפר לה או דין מה השתמיע לא עודה. Expliquemos la duda de la Gemara. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si viene un Tovea, un demandante, Reubén, y le dice a dos testigos, vengan a dar testimonio a favor mío, y ese testimonio lo que hace es que le tienen que pagar a Reubén, que Shimón le hizo algo a Reubén, por decir lo que sea, o a la hija de Reubén, lo que sea, y que lo que causa ese testimonio es de que le tengan que pagar a Reubén un dinero, pero no por algo monetario, sino por knas. ¿Sí? Entonces Reubén le dice a los testigos, vengan a dar testimonio a favor mío, y ese testimonio le ayuda a que puedan pagarle ¿qué? Un dinero por knas, por multa. Y al final los testigos dijeron, juramos que no sabemos testimonio a favor tuyo. Y en verdad era falso y sí sabían. En este caso, ¿qué pasó? Shvuat Edut, pero no en mamón, sino en knas. ¿Sí? La pregunta es si en este caso hay corbán o no hay que traer corbán. Por ahora lo que tenemos es mamón. En mamón hay Shvuat Edut. Pero aquí la pregunta de la Gemara es, ¿cuándo es qué? Knas. Knas se tiene que pagar ¿qué? Dinero. Pero no pagas por algo que falta, por un daño que hiciste, sino es por una multa. Entonces la pregunta es si aplica Shvuat Edut,
que tienen que traer corbán, los odim, en Knas o no. Y la Gemara, antes de dar la respuesta y empezar a analizar el tema, la Gemara explica un poco más la pregunta. Y dice lo siguiente, voy a hacer una pequeña introducción. Hay un mahloket en Masejet Baba Kama, Fain He Amud Alef, 75a, respecto a una persona que tiene que pagar un knas, y vienen dos testigos y te dan testimonio que tiene que pagarlo, pues ¿cuál es la halajá? Tiene que pagarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si antes de que vinieran los dos testigos, vino él y dijo, reconozco que tengo que pagar knas? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? No tiene que pagar. Modebe knas, patur, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa si primero él reconoce de que él tiene que pagar el knas? ¿Sí? Quien sea que sea la persona, él reconoce. Y después vienen los dos testigos. Por un lado podemos decir que el hecho que él lo reconoció primero está patur, pero por otro lado podemos decir, mira, no, está patur mientras que él mismo lo dijo, pero mientras que dependemos en él, pero aquí que al final vinieron dos testigos, sí tiene que pagarlo. Eso es un mahloket. En Masejet Baba Kama, Fain He Amud Alef. Según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, él dice que si vienen dos testigos, si él primero reconoció y después vienen dos testigos, tiene que ¿qué? Tiene que pagar, porque vienen dos testigos y no dependemos nada más de él, ¿sí? Entonces, según esta opinión, no hay duda, es la opinión de, ¿sabes que expliquemos la segunda opinión antes? Así opina Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. A diferencia de Jajamim, Rabbanan, discuten, no. Cuando una persona reconoce el knas, si lo reconoció primero, ya está patura, aunque después, vienen después, ¿qué? Dos testigos. Entonces, ahorita vengamos a nuestro tema. Según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, no hay duda que si él dice que si una persona reconoce y vienen dos testigos y lo obligan a pagar, tiene que pagar, entonces no hay duda que según esta opinión, si vienen dos testigos que saben un testimonio a favor de Reubén que le tienen que pagar un knas, ¿sí? Y ellos dijeron no sabemos nada falsamente, pues no hay duda que tienen que traer corbán. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen dado testimonio, hubiesen seguro que tenido que pagar a Reubén, aunque el otro hubiese reconocido. O sea, en todos los casos con Rabbi Elazar ben Azariah, si vienen estos dos testigos y dan testimonio, aunque la persona que le debe a Reubén, por decir Shimón, tenía que pagar, hubiese reconocido antes, si vienen estos dos testigos y dan testimonio, según Rabbi Elazar tiene que pagar. Entonces no hay duda que según esta opinión, tiene que pagar ¿qué? Dinero, y por lo tanto, al no hacerlo, al mentir y decir no sabemos nada, ¿qué pasa al final? Fueron Shubata de Dud clásico y tienen que pagar corbán. Es mamón, ¿sí? Porque le están causando una pérdida al final. Sí, definitivamente la razón por la cual recae es knas, ¿sí? Por una multa, pero él podía recibir dinero, ¿sí? A raíz de estos dos testigos, ¿sí? Y ellos falsamente dijeron que no saben nada y por eso ellos pierden este dinero. Entonces hay Shubata de Dud y seguro hay que traer corbán, según Rabbi Elazar ben Shimon. Pero la pregunta es, según Jajamim. Porque Jajamim dicen que solo si los dos testigos al principio vinieron, ahí es cuando hay que pagar. Pero si primero vino Shimón, en este caso, y reconoció que le debo a Reubén, ¿sí? En ese caso, ya los dos testigos que no pueden causar una obligación de pago. O sea, que no depende de los testigos un mamón 100%. Depende del caso. Si primero él reconoció o no primero reconoció, no es un caso de mamón 100%. O sea, no es seguro. Se puede ser que también en el caso que no reconoció él primero, y reconoció primero los testigos, pero ya que no es siempre así que tiene que pagar, entonces no es un caso de mamón y por lo tanto no aplica Shewata Edut. Esa sería la duda, según Jajamim. Pero antes de seguir, la Gemara sigue diciendo, pero un segundo, analicemos como quién opinaría con Jajamim. Nosotros vimos anteriormente un mahloket, ¿sí? En este masejet, si dabar a gorem le mamón, que mamón dame o no. Si algo que causa, no seguro, ¿qué es que causa? Que puede causar algo, una obligación de dinero, si se considera como si fuese una obligación de dinero 100% o no. Entonces, si Jajamim de allá opinan como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon acá me refiero en los dapim anteriores, que dabar a gorem le mamón, que mamón dame, entonces no hay duda que sí se considera mamón, porque no hay duda que esos dos testigos pueden causar una obligación monetaria. No es seguro que la causen, pero pueden causarla. ¿Por qué no es seguro que la causen? Porque puede ser que Shimon reconozca antes. Pero si no, sí, se pueden causar. Entonces, si pueden causar es que mamón dame. Entonces, seguro, si es mamón dame, seguro es Shubata Edut. Shubata Edut es corbán, tiene que traer corbán. La duda sería, según Jajamim de allá y Jajamim de acá. Que Jajamim acá opinan Jajamim acá me refiero en los dapim anteriores, que Davara con él y mamón, lav que mamón dame. Que
Que todo lo que decimos que es mamón y Shebuat Edut tiene que ser mamón 100%, pero algo que puede causar, pero no es seguro que cause, no se considera mamón. Esa sería la duda entonces. Según Jajamim Daya, que dicen que ¿qué? Que los dos testigos no seguro pueden causar obligación, depende si reconoce primero o no reconoce primero. Entonces no es mamón 100%. Y Davara con el mamón, leo que mamón dame. Entonces la pregunta es si aquí aplica ¿qué? Shebuat Edut o no aplica Shebuat Edut. Por un lado podemos decir, no aplica Shebuat Edut, ¿por qué? Porque no es 100% de mamón, porque puede ser que reconozca primero, pero por otro lado podemos decir, mira, al fin y al cabo todavía no ha reconocido Shimon. Entonces si no ha reconocido, estos dos testigos están causando, podían haber dado testimonio y causado la pérdida. Y podían haber dado testimonio y dado el dinero. O sea, el no dar testimonio, sí, definitivamente, si no dan testimonio y él reconoce primero, pierde. Pero ellos podían, ahorita en este momento, él todavía no ha dicho nada, Shimon no ha reconocido nada, entonces ellos podían venir a testiguar y dar el dinero a Rubén. Y ya que no lo hicieron, es Shebuat Edut. Esa es la duda de la Gemara. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de la duda de la Gemara. Entonces, repito, la pregunta de la Gemara es si hay Shebuat Edut en Knas o no. Y la duda de la Gemara es únicamente según Jajamim en Masejet Baba Kamá. Y según Jajamim, aquí en Masejet Shabbat, como explicamos. Entonces la Gemara trata de solucionar esta duda de la siguiente manera. Tashema. Mashbi ani alechem lo tavo teidun sheyesh li beat peloni nezek v'chatzi nezek vea chatzi nezek kenasahu que mande amar para kaniska mamona. Anija le manda amar para kaniska mamona. Él le manda amar kenasa maika le memar. Chatzi nezek zerorot. Dirigeta que mirela de mamonau. El primer intento de prueba que la Gemara trae para esta pregunta es de nada más y nada menos que nuestra Mishnah. En la última parte de nuestra Mishnah mencionamos varios casos. ¿Se recuerdan la última parte de nuestra Mishnah? Varios casos. Mire, Reuben le dice a los testigos, vengan a un testimonio a favor mío. Uno de los casos que Shimon me deba a mí Hatzi Nezek. Mitad de un Nezek, mitad de un daño que me hizo. Y los conjuró también Reuben a los testigos. Y los dos testigos que dijeron, no sabemos nada y juraron que no saben nada. Y al final era falso y sí sabían. ¿Qué dice la Mishnah? Harelu Hayabim. ¿Tienen que traer qué? Korban. Pero un segundo, ¿qué es Hatzi Nezek? Hatzi Nezek aparentemente es Knas. ¿Cuál es el caso de Hatzi Nezek? Un toro, Shortam, ¿sí? Que corneó, pero no ha corneado 3 veces. Primera o segunda vez que cornea, o tercera, no vamos a entrar ahorita en el detalle, tercera, segunda, tercera o no tercera. Se llama Shortam, tiene que pagar ¿qué? Corneó y dañó 100, tiene que pagar ¿qué? 50. ¿Y qué es eso? ¿Por qué tiene que pagar 50? Knas. ¿Sí? Knas. Entonces vemos de que hay que traer Shebuat Edut Korban también, ¿por qué? Por Knas. Aquí está la prueba. Dice la hermana, no. El tema de Hatzi Nezek en Shortam ahí no está tan claro si es Knas. Es Mahloket. Sí, es Mahloket. Y puede ser que Hatzi Nezek, vamos con la opinión que Rapapá ahí dice que Hatzi Nezek es Mamón. No es Knas, entonces no hay prueba. Dice, bueno, perfecto. Entonces según Rapapá no hay prueba. Pero según la opinión de que es Mahloket de Moraín, Rapapá dice, pero según Rabuná, rey de Rabbi Yoshua, que dice que es Knas, sí tenemos prueba. No podemos responder que aquí el caso de la Mishnah Hatzi Nezek es Hatzi Nezek Tzrorot, otro tipo de Hatzi Nezek, no el Shortam, que es mientras que está caminando, que tira una piedra y rompe algo, que es una alajá de Moshe Sinai, que tiene que pagar Hatzi Nezek, y ese Hatzi Nezek, alajá de Moshe Sinai, no entendemos, no vamos a entrar ahorita en eso, y la alajá de Moshe Sinai que tiene que pagar Hatzi Nezek, y la alajá es que Mamón, no es Knas. ¿Sí? By the way, solo entre paréntesis. Entonces no hay prueba de nuestra Mishnah, porque el Hatzi Nezek de nuestra Mishnah es o Shortam Hatzi Nezek Mamón según Rapapá, o también según Rabunabre de Rabbi Yoshua, que Hatzi Nezek de Shortam es Knas, podemos decir que es Hatzi Nezek Tzrorot, que es Mamón. Entre paréntesis, solo para aclarar, la diferencia entre si es Hatzi Nezek Knas o Mamón es la siguiente. Si es Knas, decimos que realmente Midin Mamón no hay que pagar nada. Y el Knas te dice, paga 50. Si es Mamón, decimos que realmente tienes que pagar todo, pero hacemos un descuento y tienes que pagar 50. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, por ahorita no hay prueba de nuestra Mishnah. La Gemara intenta traer otra prueba de nuestra Mishnah. Tashema, Tashlume Kefel, Mishum Karna, Tashlume Arba Hamisha, Mishum Karna. Shanatzish Bito Pita et Piti, Mishum Boshet Ubgam. Maika Mashmalan, Kulama Monau, Reisha Hada Kamashmalan, Seifa Hada Kamashmalan, Reisha Hada Kamashmalan, de Hatzi Nezek Tzrorot Mamonahu, Seifa Hada Kamashmalan, Sheidlik et Gedishi Biyom Kippurim, La Puke, Maila Puke de Rabbi Nehunia ben Akana, de Tan Rabbi Nehunia ben Akana, Ya Ose Yom Kippurim, Shabbat Ashumim, Ma Shabbat Vejule. La Gemara sigue trayendo una prueba de nuestra Mishnah. Todos estamos enfocados en la tercera parte de nuestra Mishnah. En esa tercera parte de Mishnah, varios casos mencionamos. Uno de esos casos es que Reuben le pide a los dos testigos que vengan a dar testimonio sobre que le debe Shimon que Tashlume Kefel. ¿Tashlume Kefel qué es? Por un robo que hizo Shimon y no lo reconoció, entonces tiene que pagar doble. Entonces tiene que pagar el capital más un 100% adicional. Ese 100% adicional no es mamón. Mamón, ¿qué es? Cuando pagas el valor de un daño. Aquí el valor es el capital.
El adicional que es Knas. Y está escrito en la Mishnah que si al final los testigos juraron en falso, que tienen que traer que Hayab. Sabemos que Shebuat Adut en Knas aplica. Dice, no, puede ser que ahí la razón por la cual tienen que traer Corban es por el capital. Definitivamente el segundo 100%, vamos a decir 100 más 100. O sea, el 200, el segundo 100 es Knas y por eso no hay que traer Corban. La razón que tienen que traer Corban ellos es Hayabim, ¿es por qué? Por el Keren. Próximo intento de prueba es de Tashlumar Baba Hamisha. Y también aquí la Gemara dice que Tashlumar Baba Hamisha por 4 por 5, que es porque capital es monetario, lo demás es Knas. Entonces, también tenemos prueba aquí. No hay prueba, ¿por qué? Porque puede ser que es nada más por el capital, por el Keren. Próxima prueba de otro caso de la tercera parte de la Mishnah es cuando viene Rubén y le dice a los dos testigos, vengan a dar testimonio a favor mío de que Shimón violó o, dos casos, violó o sedujo a mi hija. Y por ende tiene que pagar ¿qué? Por ende Shimón me debe a Rubén 50 shekalim. ¿50 shekalim qué es? Knas. Y está escrito que si los testigos juraron y fue falso, tiene que traer ¿qué? Korban. Vemos que por Knas. Dice, no, pero aparte de Knas hay otras cosas que tiene que pagar ahí. Como mencionamos en la Mishnah. Boshet Ibgam. ¿Sí? Entonces, Boshet Ibgam, ¿qué es? Mamón. No. ¿Sí? Y por ende, ya que tiene que pagar Boshet Ibgam, por lo tanto, sobre eso es que tiene que traer ¿qué? Por eso es que aplica Shebuat Edut por el Korban. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces pregunta la Gemara, si es así, ¿cuál es el hidush de la última parte de la Mishnah? Si la razón que tiene que traer Korban al final los testigos por hacer un juramento falso es todo por casos monetarios. Por el caso de Tashlumé Kefel es por el Keren. Por Tashlumé Hamisha es por el Keren. Por Anas Ish Peloni et Biti Upitai Ish Peloni et Biti también es porque no por el Knas, sino por... ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es el hidush de la última parte de la Mishnah? El hidush es, te voy a explicar, esta tercera parte se divide en dos. De la primera parte de Nes de Kapita et Biti, el hidush es que Hatzin Ezek, Tzerorot, se considera que Mamón y no Knas, como dijimos antes. Ese es el hidush de esa parte. Y la segunda parte de esta tercera parte nos viene a enseñar la última parte, que Sheidliket Gidishi, cuando viene Rubén le dice a los dos testigos que fulanito Rubén me incendió mi campo en Yom Kippur o me golpeó en Yom Kippur, ¿sí? Que tiene que se considera que tiene que pagar y por ende Shebuat Edut tiene que traer Korban. Es un hidush grande. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan ben Akana dice que en Yom Kippur, cuando uno hace estas cosas, ya que hay karet, hay kanet de Rabba Minei, por ende no hay Hiyuv Mamón y por ende no hay Shebuat Edut. Nos dice nuestra Mishnah que no vamos como Rabbi Yohanan ben Akana, que karet, hay kanet de Rabba Minei, sino nada más decimos que no poter mitashunim, sino nada más poter mitashunim que Hiyuv Mita. Ok, entonces no hay prueba. Seguimos. Tashema mashbiani alechem no tavou teiduni sheotzi shpeloni shemra al biti. חייבים, הודה מפי עצמו פטור. המן רבי אלעזר ורבי שמעון היא דאמר יבואו עדים ויעידו. עם הסיפא, הודה מעצמו פטור. נתן לרבנן, כולה רבי אלעזר ורבי שמעון היא, ואחי כאמר, לא משכח עד להודה מפי עצמו דפטור, אלא אחד אליקה עדים כלל, והודה מעצמו. La Gemara trae una baraita para tratar de solucionar esta duda. La baraita es de lo siguiente, ¿qué pasa? Si viene Rubén, le dice a los testigos, por favor vengan a dar testimonio en favor mío, de que Shimón, fulanito, sí, Shimón, sacó un mal nombre sobre mi hija. ¿Sí? Y dijo, o sea que fue al Bedín después del matrimonio y dijo, no la encontré, lo matzati le beitja betulim, no la encontré no virgen. ¿Sí? Y efectivamente verificaron todo y se encontraron encontraron de que era mentira. ¿Sí? Pero no tuve tiempo dice Rubén a los testigos, ustedes vieron de que no tuve tiempo de demandarlo a él, a este calumniador, se dice, a este mi yerno, ¿sí? Que para poder demandarle que los 100 shekalim que me tiene que dar. Entonces vengan a dar testimonio a favor mío de que todo esto pasó para que pueda yo demandarlo ahorita y que me dé que los 100 shekalim. Y los conjura también. Y bien los testigos dicen, no, juramos que no sabemos nada. Y fue falso. ¿Qué dice la baraita? Tienen que traer korban. Y si el nitba, o sea, si Shimón reconoció él mismo, en el bedín ese, ahí está que exento de los 100 shekalim. Mode biknas patur, una persona que modebe knas está patur, así se la baraita, pero de todas maneras vemos que cuando los conjuró y él juró falsamente tiene que traer ¿qué? Korban, a pesar que ¿qué son los 100 shekel? Knas, se prueba de que tiene que traer knas, que hay Shebuat Edut en knas. Dice la manera, sí, de aquí hay prueba, pero puede ser que el autor de esta baraita es nada más y nada menos que Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Y según Rabbi Elazar Rabbi Shimon, según todos, decimos según Rabbi Elazar Rabbi Shimon,
No hay duda. Según Rabbi Elazar Shimon sí decimos, como dijimos antes, toda la duda que tenemos si hay Shubat Edut en clase, según Jajamim, en Masejet Ba'akama. Pero según Rabbi Elazar Shimon, ¿qué él dice? ¿Qué dice Rabbi Elazar Shimon? Rabbi Elazar Shimon dice, les recuerdo él dice que también cuando él ya reconoció, si vienen los dos testigos después, tiene que pagar. Entonces, según eso no hay duda que hay Shubat Edut. Eso no hay prueba de esa baraita. Sí, esa baraita vemos que hay Shubat Edut en Knas, pero puede ser que el autor de esa baraita, ¿quién es? Rabbi Elazar Shimon. Entonces no hay prueba. Dice, pero no me cuadra, porque la segunda parte de la baraita dice que si reconoció, patur. Y según Rabbi Elazar Shimon, no es patur siempre. Depende si después llegan dos testigos o no. Dice, no, sí puede ser que Rabbi Elazar Shimon, y se refiere a decir se refiere a decir que en la segunda parte, que si él reconoció y no vino ningún testigo después, ahí es que es patur. Entonces sale que no solucionamos esta duda si hay korban en Shevuat Edut en un caso de Knas o no hay korban. No está claro, no trajimos prueba. Seguimos. Dice la Mishnah. משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שאני כהן, שאני לוי, שאיני בן גרושה, שאיני בן חלוצה, שאיש פלוני כהן, שאיש פלוני לוי, שאינו בן גרושה, שאינו בן חלוצה, שאנס איש פלוני את ביתו ופיתה את ביתו, ושחבל בי בני ושחבל בי חברי, שהדליק גדישי בשבת, הרי אלו פטורים. Ahorita la Mishnah nos trae unos casos de diferentes testimonios falsos, o sea, con juramento falso, no testimonios. Testigos que sabían testimonio y juraron falsamente, y aún así están patur de korban, de Shevuat Edut. ¿Cuáles son los casos? Dice la Mishnah, cuando viene Reubén le dice a dos testigos, por favor vengan a dar testimonio en favor mío. No sé si le dice por favor, vengan a dar testimonio. Sí. Le dice Reubén a los dos testigos, vengan a dar testimonio que yo soy Cohen. ¿Sí? Y por ende, ¿qué puedo comer? Terumá. O vengan a dar testimonio a favor mío de que yo soy Leví y por ende que puedo agarrar maaser. O Reubén es Cohen, o sea su papá es Cohen, y le dice a los testigos, vengan a dar testimonio a favor mío que mi madre no era divorciada o no era Ben Halut, o no era Halutza y por ende soy kasher para que una. Segundo grupo de casos. Cuando viene Reubén y le dice a los dos testigos, vengan a dar testimonio, no que yo soy Cohen. El primer grupo de casos es, vengan a dar testimonio que yo soy Cohen, que yo soy Leví, que yo no soy Ben Yerusha Ben Halutza y soy Cohen Kasher. Segundo grupo es que fulanito es Cohen, que fulanito es Leví. Vengan a dar testimonio de que fulanito Shimón es Cohen, que fulanito Shimón es Leví, o que fulanito Shimón es un Cohen Kasher, hijo de una mamá no divorciada, ni Halutza. O, otro grupo de casos, que viene Rubén y le dice a los dos testigos, vengan a dar testimonio que fulanito, Shimón, violó a la hija de otro fulanito. O sea, nada que ver con él. ¿Sí? Fulanito, así, viene Rubén y le dice a los testigos, vengan a dar testimonio que Shimón violó a la hija de Leví. O que Shimón sedujo a la hija de Leví. ¿Sí? Otro caso. Vengan a dar testimonio, le dice Rubén a los testigos, que me pegó mi hijo. Pero aquí en este caso, me pegó y ¿qué? Herida. O que me golpeó mi compañero en Shabbat, con herida. Que en Shabbat hay que Hiyuv mitad. O que mi compañero me encendió mi campo en Shabbat, que hay Hiyuv mitad. En todos estos casos, si al final los testigos dijeron no sabemos ningún testimonio para ti, juraron y era falso, no tienen que traer ¿qué? A pesar que trajeron Shuvat Edut, no aplica Shuvat Edut y no tienen que traer Korban. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, el común denominador de todos los casos es que no hay mamón. Cohen, Leví, Ben Yerusha, Ben Halutza, que no es Ben Yerusha, es tema de Yihusim, de Yuhasin, temas de que fulanito violó, esto no tiene que ver con uno, que mi hijo me pegó y me sacó una herida a mí, sí, eso sí es grave, sacó una herida, pero está patur, ¿por qué? Porque está hayamita, si el hijo le saca al papá una herida. No, si el hijo le hizo al papá, siempre. Y cuando una persona le hizo a uno, aunque le sacó una herida en Shabbat, hayumita, igualmente si quemó en un campo en Shabbat, hayamita, entonces que no es doramina, está patur de mamonot. Entonces por lo tanto no aplica Shevuat Edut, o sea no aplica el Korban de Shevuat Edut y está exento, estos testigos que juraron en falso están exentos de Korban.
Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice, Tama de Ish Peloni Cohen de Ish Peloni Levi. Ha manele Peloni beyat Peloni Javim Akatani Seifa Achishmo Piato Vea Mashemuel Beba Beharsha'a. Veamre Neardae lo Kadvina Urgeta Metaltele. Anemeleja de Jafre. Aval lo Jafre Kadvina. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. En el grupo que nos habla de terceros, o sea, cuando Rubén viene y le pide a los testigos que dé testimonio que Shimón es Cohen, o que, o sea, no es sobre él mismo, o que Shimón es Leví, ¿sí? Ahí decimos que si al final ellos no dieron testimonio y juraron que no tienen testimonio y juraron falso, ¿están qué? Exentos de Corban. ¿Por qué? Porque no habla de Mamón. Pero más que el problema es porque no habla de Mamón. Pero si hubiese hablado de Mamón, aunque es de terceros y no sobre uno, sí aplicaría Hayabkar. Así podemos deducir. Otra vez en nuestra Mishnah vemos que ¿por qué está Patur cuando dice que le dice pide testimonio sobre Shimón que es Cohen sobre Leví? Porque es Cohen Leví. Pero si hubiese sido sobre Shimón que le deben dinero o algo así por el estilo y ellos juran falsamente, ahí sí tiene que traer ¿qué? Corban, a pesar que no tiene que ver con él. Dice, pero no me cuadra, porque la Mishnah más adelante, en Daflamed He, Amudales, dice que si una persona, el Tobea, Reubén, manda a su esclavo a demandar a los testigos y hacerlos jurar que tienen un testimonio monetario, no tiene que traer Corban. ¿Por qué? Porque todo esto aplica únicamente cuando los conjura ¿quién? Cuando los conjura el demandante, no el amigo del demandante. ¿Sí? Entonces no cuadra con esto. En nuestra Mishnah deducimos que la razón que está Patur es porque no es Mamón. Pero si hubiese sido Mamón, a pesar que es de terceros, sí aplica Hayab, tiene que traer Corban. Pero no me cuadra, porque es de terceros nada más Tobea. Dice Shmuel, tienes razón. Normalmente, como dice la Mishnah más adelante, está Patur. Pero aquí estamos hablando cuando viene Beharsha'a. ¿Qué es Beharsha'a? Un poder. Cuando Reubén tiene un poder de parte de Shimón. Entonces, por lo tanto, se considera que él mismo es el demandante. Entonces, cuando dice que es Cohen Leví, no es tema monetario. Pero si hubiese sido monetario, ahí se tiene que traer ¿qué? Corban. Es de tercero, sí, pero tiene un Arsha'a, tiene un poder. Dicen, pero no me cuadra. Porque dice en Neardá, los Jajamim de la Yeshiva de Neardá dicen que no se escribe un Arsha'a sobre temas de picadón, de maot, sobre temas metaltelín, sobre cosas, metaltelín, sobre cosas de bienes muebles, dinero, artículos, objetos y demás. Nada más sobre qué, sobre carca. Si aquí estamos hablando aparentemente sobre qué, sobre metaltelín, estamos hablando aquí. ¿Sí? Y la razón antes de seguir, antes de responder, ¿por qué no se escribe Arsha'a sobre metaltelín y sobre carca sí? Le explico por qué. Porque ¿qué se escribe en ese poder legal? ¿Qué se escribe? Que Shimón le dio fuerza a Reubén, ¿sí? Para demandar tal y tal cosa que tiene el tercero en sus manos, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Para quitarle a fulanito. Y firman dos testigos. Y como firman dos testigos, más que los testigos están firmando de que efectivamente esa persona tiene algo que le pertenece a Shimón. Y en verdad parece que no es así. Es Mirze Keshikra. A diferencia de un carca que no está en sus manos. No está en manos de nadie. Está ahí. La pregunta es quién es el dueño. Entonces no Mirze Keshikra. Entonces por eso un poder legal. Entonces yo por ejemplo te doy un poder legal a ti. ¿Sí? Entonces si es sobre metaltelín de él, ¿sí? No se puede. Pero si es sobre un carca que está en poder de él, sí te puedo. ¿Por qué? Porque en el poder legal hay dos testigos que firman que yo te di poder a ti sobre los metaltelín que están en manos de él. Y dos testigos firman. Y cuando dicen metaltelín, más que los testigos están firmando que los metaltelín esos pertenecen a quién? A mí, a ti. Y es Mirze Keshikra, no es seguro eso. A diferencia si es sobre el carca, no dice nada. El carca no está, porque el metaltelín está en sus manos. A diferencia de carca que no. Entonces, por eso, se pregunta la Gemara, Arsha'a nada más se puede escribir sobre qué? Sobre carcaote y no sobre metaltelín. Y aquí estamos hablando sobre metaltelín. Dice la Gemara, no. Todo lo que no se puede escribir un Arsha'a también en metaltelín, porque es Mirze Keshikra, es cuando ya vimos que el otro lado, la contraparte, ¿sí? Aquí estamos hablando de una persona que recibió poder de un lado y hay una contraparte. La contraparte ya kafar, ya lo negó. O sea, ahí es que Mirze Keshikra. Pero cuando usted todavía no lo ha negado, este lado acá, en el ejemplo que dimos, ¿sí? Entonces no es Mirze Keshikra, también es metaltelín. Pues el caso aquí es metaltelín, definitivamente yo te di poder a ti, ¿sí? Pero Mirze Keshikra él no lo ha negado. Como no lo ha negado, no Mirze Keshikra. Todo lo que decimos que no se escribe Arsha'a, porque Mirze Keshikra es cuando él lo negó antes. Ahí es cuando no puedo proceder a escribirte una Arsha'a, pero cuando escribí la Arsha'a previo se puede. El caso aquí es así. Seguimos. De lo que sale en nuestra Mishnah, sí está claro eso, que Shevuata Edut, ¿qué es Shevuata Edut otra vez? Cuando se le pide un testimonio a los dos testigos
y ellos dicen que no sabemos, y no nada más dicen que no saben, sino también juran falsamente, tienen que traer ¿qué? Corbán. ¿Sí? Esto nada más aplica en Edut Mamón. ¿Sí? Knas lo dejamos en duda antes. Pero cuando no hay mamón, Knas lo dejamos en duda porque hay mamón, porque hay algo de mamón, ¿sí? Dejemos Knas por un lado. Pero cuando no hay mamón, no aplica Shubat Edut. ¿Sí? La pregunta es ¿de dónde aprendemos esto? Cuando no hay mamón, no hay lo que hacer. O sea, no hay lo que hacer, no, está patur de Korban. ¿Sí? No hay Shubat Edut. La pregunta es ¿de dónde lo aprendemos esto? Entonces, la a continuación nos va a traer una baraitá. Si nuestra base fue de que nada más aplica mamón, pero no explicamos de dónde se aprende. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. La Gemara nos va a traer una baraitá. Nos va a traer 4 opiniones. O sea, 4 maneras como estudiar la fuente de que Shebuat Adut aplica únicamente en mamón. La baraitá lo va a traer y después la Gemara va a analizar opinión por opinión. ¿Ok? Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Taro Rabanan. Minayin she'ena katuv medaber ela betviat mamon. Rabbi Eliezer omer nehemar kan oin ונאמר להלן oin. מה להלן אינו מדבר לבתיית ממון, אף כאן לא מדבר לבתיית ממון. oin דרוצח יוכיחו שאין oin ומדברים שלא בתיית ממון. דנינו עם שיש עמהם שבועה, מאין שיש עמהם שבועה. ועל יוכיחו עם שרוצח שאין עמהם שבועה. oin דסוטה יוכיחו שהן או אם ויש עמהם שבועה ומדברים שלא בתיית ממון. דנינו עם שיש עמהם שבועה ואין עמהם כהן, מאין שיש עמהם שבועה ואין עמהם כהן, ועל יוכיחו עם דרוצח שאין עמהם שבועה. Si והלוכיחו רואים דרוצח שאין עמהם שבועה, ולהוכיחו רואים דסוטה, שאף על פי שיש עמהם שבועה, יש עמהם כהן. Ok. La primera fuente la trae ¿quién? Rabbi Eliezer. ¿Sí? Tratemos de concentrarnos. No es tan complicado, pero es cálculo. ¿Sí? Es cuando hay mekorot siempre es. Dice Rabbi Eliezer, te voy a decir la fuente cuál es. Otra vez, nosotros estamos buscando una fuente para ¿qué? Que mamón, que Shebuat Haedut aplica únicamente en mamón. Nosotros estamos hablando en Shebuat Haedut. ¿Sí? Shebuat Haedut. Te voy a explicar cuál es la fuente. Shebuat Haedut, está escrito la palabra, en el pasaje de la Torah de Shebuat Haedut está escrito la palabra o, varias veces, oin. Oin es o en plural, ¿sí? Entre detalle y detalle dice o, entre detalle y detalle. Y también respecto a Shebuat HaPikadon, ¿qué es Shebuat HaPikadon? Juramento por depósito, ¿sí? Cuando deposité y digo, dame, dice, no depositaste nada, jura que no depositaste nada, y juró falso, ¿sí? Shebuat HaPikadon. También está escrito en el pasaje diferentes detalles, entre detalle y detalle también dice la palabra que oin. Entonces, ya que ambas está escrito oin, hacemos ekesh. De la misma manera que en Shebuat HaPikadon es nada más que es picadón, tema monetario, te deposité algo, regrésame algo, me debes algo monetario. Igualmente, Shebuat Haedut aplica únicamente en qué? Teviat mamón, únicamente en mamón. Sí, pero no me cuadra, porque también si vas a comparar, ¿por qué? Por Elohim, si tu comparación es por la palabra o, entonces comparemos con Rotzeach. En la porción que habla de Rotzeach, para Shat Rotzeach, también está escrito la palabra o, ¿sí? Las palabras. Y están hablando de qué? De asesinato, nada que ver con mamón. ¿Por qué no comparas con él, que no tiene que ver con mamón? Que no solamente mamón. Dice, no, te voy a explicar. Yo prefiero comparártelo con Shebuat HaPikadon, porque dice oin, o sea, oin es la palabra o, y adicionalmente te habla de una shebuá, de un juramento. Al igual que Shebuat Haedut, que dice oin, y también tiene que juramento. A diferencia de Rotzeach, que no obstante dice oin, pero no te menciona nada de juramento. ¿Sí? Dice, pero ¿sabes qué? Compara entonces con Sotá. Sotá dice oin, y también tiene que un juramento, que la mujer hace un juramento, la hacen jurar. Amén. Ella responde amén. ¿Sí? Y no habla de mamón. Dice, no, prefiero comparar Shebuat Haedut con Shebuat HaPikadon. ¿Por qué? Porque Shebuat HaPikadon tiene oin, tiene juramento, no tiene Cohen, no hay Cohen involucrado, al igual que en Shebuat Haedut. Tiene oin, tiene juramento y no hay Cohen involucrado. Se ve que Shebuat HaPikadon es nada más mamón, también aquí, a diferencia de Sotá, que no obstante tiene Shebuá, tiene oin, pero es nada más con Cohen. ¿Quién se encarga del proceso? El Cohen. Entonces de aquí aprende ¿quién se aprende? Rabbi Eliezer, de que Shebuat Haedut es únicamente en qué? En mamón. ¿Con qué lo compara Shebuat HaPikadon? ¿Qué tiene común denominador? ¿Tienen características similares? Oin, Shebuá y no Cohen. Listo. Esta es la primera fuente. Entonces la primera que Pikadon es nada más mamón, también Shebuat Haedut es nada más
mamón. Segunda fuente, Rabbi Akiva Omer, והיה כי ישם לאחת מאלה, יש מאלה שהוא חייב ויש מאלה שהוא פטור. הכיצד תבואו על ממון חייב, דבר אחר פטור. Rabbi Akiva trae otra fuente. El pasuk dice en Vaikra, respecto a Shubat Edut, en Vaikra 5:5, el pasuk dice, והיה כי ישם לאחת מאלה, de estos, no de todos estos, de estos. Cuando dice me'el es para decirte, a veces sí, a veces no. ¿Qué es a veces sí, a veces no? Mamón sí. Ahí es que aplica Shubat Edut. Y algo que no es mamón, patur. ¿De dónde se aprende? Entonces de me'el. La Gemara más adelante va a preguntar, ¿por qué no lo dices al revés? Que mamón no aplica Shubat Edut y el resto de las cosas sí. Vamos a verlo después. ¿Sí? Tercer limud, tercera fuente que la dice, la segunda, ¿quién la dijo? Rabbi Akiva. La tercera fuente la dice ¿quién? Rabbi Yossi Agelili. Rabbi Yossi Agelili Omer, Harei Omer, Veued Ora o Yada. בעדות המתקיימת בראייה, בלא ידיעה ובידיעה בלא ראייה כתוב מדבר. ראייה בלא ידיעה כיצד? מנה מניתי לך בפני פלוני ופלוני, יבואו פלוני ופלוני ויעידו. זוהי ראייה בלא ידיעה, ידיעה בלא ראייה כיצד? מנה הודית לי, בפני פלוני ופלוני, יבואו פלוני ופלוני ויעידו. זוהי ידיעה בלא ראייה. El tercer estudio es de Rabbi Yossi Agelili. Presten atención bien. Él dice lo siguiente, el pasuk en Shubat Edut nos dice, Vehu ed o ra'a o yada. O ra'a o yada. ¿Qué es ra'a? Vista, vio. ¿Qué es yada? Conocimiento. Pero no me dice que hubo vista, ve ra'a, ve yada. O ra'a o yada. O sea, que estamos hablando en Shubat Edut en unos casos que pueden hacerse en testimonios a base de conocimiento o de vista. No se necesita vista y conocimiento. Y esto nada más aplica en casos monetarios. Por eso decimos, y ya voy a explicar cuáles son los monetarios. Y por eso decimos que Shubat Edut nada más aplica ¿qué? En mamón. Y Rabbi Yossi Agelili explica cuál sería el caso de vista sin conocimiento que se pueda dar testimonio. El caso sería el siguiente, escuchen bien. Viene Reubén y le dice a Shimón, yo te conté, mané que son 100 monedas, ¿sí? Te conté un mané, 100 monedas, un zuz después de un zuz, en presencia de Peloní, 2 testigos. Pero en el momento que te los conté, que te los di, no te dije si era préstamo o era si era un préstamo que te estaba dando o era un pago que te debía. Un segundo. Y así le dice ¿quién? Reubén, ¿a quién? A Shimón. Shimón viene y dice, trae a esos 2 testigos que tú dices que fue ante ellos y te vas a dar cuenta que no hay, nunca me diste, nunca me contaste ninguno de esos. O sea, Shimón, ¿qué hace? Niega completamente que se lo dieron. Entonces otra vez, Reubén, ¿qué le dijo? Yo te di, le dice Reubén a Shimón, yo te di en presencia de 2 testigos 100 monedas y cuando te las conté solo que no te avisé si era por un préstamo que te estaba dando o por un pago que te debía. Y viene Shimón y ¿qué le responde? Nunca me diste nada. Y si como prueba, si quieres, para ser más contundente, le dice, da los 2 testigos que me diste eso y yo te lo voy a pagar. A pesar que no sabemos, a pesar que tú dices que no sabes si me lo diste, que los testigos no saben que si lo diste por préstamo o por pago. Entonces, ¿qué hizo Reubén? Listo, traigo a los 2 testigos. Traen los 2 testigos y preguntaron, ¿ustedes qué vieron? ¿Qué dicen los testigos? Mira, nosotros vimos que Reubén le dio a Shimón, pero no conocemos, no sabemos qué hay detrás. Entonces aquí está el caso de que vio y no hay conocimiento y la halajá es que en este caso tiene que pagar. Porque ¿qué dijo Shimón? Él negó. Dijo, no, yo nunca te di nada. ¿Y sabes qué? Trae los 2 testigos. Si él dice que te di, te tiene que pagar. Entonces aquí está el caso de que tiene que pagar mamón, ¿sí? A base de conocimiento a base de vista sin conocimiento. Y el caso al revés, el caso de conocimiento sin vista es, dice Rabbi Yossi Agelili, cuando viene Reubén le dice a Shimón, tú me reconociste, ¿sí? Que delante de 2 testigos, que tú me debes un mané, que son 100 monedas, ¿sí? Así le dice Reubén a Shimón. Y Shimón le dice, ¿qué estás hablando? Nunca. Entonces viene le dice a Shimón, trae los 2 testigos a ver. Reubén trae los 2 testigos. Y los 2 testigos que dicen, no nos consta que diste. No vimos que diste, pero nos consta en el conocimiento porque tú lo reconociste. Ese conocimiento sin vista.
Entonces aquí está, entonces otra vez, como el pasuk, repito entonces Rabbi Yosegeli dice así, el pasuk dice Veued, o Ra'a o Yada. O sea que en Shebuat estamos hablando en un caso que se puede hacer testimonio de conocimiento o de vista. O sea, conocimiento sin vista o vista sin conocimiento. Eso es nada más que el mamón, como explicamos. En otro caso no hay. Entonces por eso nada más decimos que Shebuat aplica nada más en mamón y no cuando no es teviat mamonit, no cuando no es una demanda monetaria. Es el tercer estudio. Cuarto estudio y último, Rabbi Shimon Omer, Chiev kan vechiev picadón. Mala no מדבר אלא בתביעת ממון, אף כאן לא מדבר אלא בתביעת ממון. ועוד, קל וחומר, מה הפיקדון שעשה בו נשים כאנשים כרובים כרחוקים פסולים ככשרים, וחייב על כל אחד ואחד בפני בית דין ושלא בפני בית דין. אינו מדבר אלא בתביעת ממון, עדות שלא עשה אנשים כאנשים כרובים כרחוקים פסולים ככשרים, ואינו חייב על האחד בפני בית דין, אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. מה לפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג, תאמר בעדות שכן עשה במושבע כנשבע ומזיד כשוגג, תלמוד לומר תחתה לגזירה שווה. נאמר כאן תחתה ונאמר להלן תחתה, מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון. Dice Rabbi Shimon, te voy a explicar. La cuarta opinión es la de quién, Rabotai, Rabbi Shimon. Dice Rabbi Shimon lo siguiente. ¿Cuál es la fuente que Shebuat Edut aplica nada más en mamón? Te voy a decir por qué. Hay consecuencia, hay responsabilidad en Shebuat Edut, hay Hiyub en Shebuat Edut y hay también en Shebuat Picadón. ¿Sí? Ekesh. Comparan Binyanab. De la misma manera que en Picadón es nada más que mamón, también aquí es, en Shebuat Edut es nada más mamón. Y también hay un Kalvajomer. ¿Cuál es el Kalvajomer? Si Shebuat Picadón, que la halajá es que ahí aplica ya sea en mujeres al igual que hombres, en cercanos familiares al igual que lejanos, en personas inválidas para el testimonio al igual que personas válidas. Y aplica que hay hiyuba y responsabilidad en Shebuat Picadón, ya sea si el juramento fue ante el Bedín o no ante el Bedín, o sea que Picadón es muy hamur, aplica en todos los casos, muchísimos casos. Y aún así decimos que aplica nada más en ¿qué? En mamón. Si aplica en hombres, mujeres, cercanos, y aún así aplica nada más en mamón. Kol shiken Shebuat Edut, que Shebuat Edut aplica no en mujeres, sino solamente en hombres, no en familiares, sino nada más en personas lejanas, no en Pesulim, sino nada más en personas que sherim para Edut, y nada más cuando el juramento se hizo que ante el Betín. Entonces es más light, en menos casos que aplica Shebuat Edut. Entonces Kol Shiken, sí, Shebuat Picadón, que la brecha es mucho más grande, ¿sí? ¿Cómo se dice? El espectro es mucho más grande, decimos que es nada más en mamón. Kol Shiken en Shebuat, que en Shebuat Edut, que nada más aplica nada más que en mamón. Así dice quién, así dice Rabbi Shimon. Entonces dice Rabbi Shimon 2, Binyanab, comparamos, y 2 ¿qué? Kalvajomer. Dice no, Rabbi Shimon dice no podemos, ni Binyanab ni Kalvajomer. ¿Por qué? Porque Picadón hay algo más estricto. Por otro lado, hay algo más estricto en Picadón en relación a Shebuat Edut que en Picadón decimos, perdón, hay algo más, un segundo. Sí, en Picadón hay algo más leve, ¿sí? ¿Por qué más leve? Que en Picadón decimos que nada más aplica cuando él jura él mismo. Mi piatzmo y no mi piajerim, no cuando lo hacen jurar, ¿sí? Al igual que Mezid y Shogeg, en Picadón es diferente. Todo en Picadón aplica nada más en qué, según Rabbi Shimon, hay nada más Hashem por Sheba que Picadón nada más cuando fue por Shogeg, pero no cuando fue Mezid. Él discute con, ¿sí? Es más lo que, pero bueno, a diferencia de Shebuat Edut, es que Mushba es como Nishba, mi piatzmo es como mi piajerim, perdón, mi piajerim es como mi piatzmo, y también Mezid es como Shogeg. Entonces puede ser que en estas características, ya que Shebuat Edut es más estricto, es por eso que es más hamur, es por eso que Shebuat Edut podría aplicar también en que no en cosas monetarias, a diferencia de Picadón que solamente en cosas monetarias. Por eso viene Rabbi Shimon, ya que tumba lo que Rabbi Shimon mismo dijo, él lo tumba, viene la vareta y dice, por eso tenemos que decir otra fuente. La cuarta fuente es otra, que es de la Shabbat. Tejeta, está escrito en Shebuat Edut, Venefesh ki tejeta veshamea kol, tejeta. Y está escrito también en Shebuat Picadón, Nefesh ki tejeta, que es de la Shabbat. De la misma manera que en Shebuat Picadón dice tejeta y es sobre mamón, igualmente Shebuat Edut dice tejeta es sobre ¿qué? Mamón. Esos son los cuatro, ese es el cuarto estudio, el cuarto limud. Muy bien, sigamos. Ahorita la Gemara, tratemos de hacer un daf más, ¿sí? Ahorita la Gemara trata de enfocarse en qué, en cada uno de los estudios y los explica. ¿Sí? Dice la Gemara lo siguiente.
Empezamos con el primer estudio. Matif la rabba barula o bitu yochichu shen o im veshimem shevua ben imaim kohen ומדברים שלא בצד ממון, מסתבר בפיקדון אבל אלמהו, שכן תחתה מתחתה, אדרבה, ביטוי אבל אלמהו, שכן חטאת מחטאת, אלא מסתבר בפיקדון אבל אלמהו, שכן חטא ומזיד תווה וכפרה ועברה. אדרבה, ביטוי אבל אלמהו, שכן חטאת שירדה לחומש, הנח נפישן. La Gemara, como dice, se enfoca en el primer estudio de la Baraita. ¿Quién dijo el primer estudio de la Baraita? Rabbi Eliezer. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Que aprendemos Shevuat Haedut de Shevuat a Picadón, porque tienen ¿qué características similares? Shevuah, juramento, Oin, juramento, y no hay Cohen. Muy bien. Entonces, por eso aprendemos de Shevuat a Picadón, y no de Sotá, y no de la otra cosa, y la misma que Shevuat a Picadón es Mamón, también en Shevuat a Edut es Mamón. Viene Rabba Barulá y pregunta un segundo, ¿sabes qué? O sea, aprendamos de Shevuat Bitui, juramento de expresión. Cuando nosotros hacemos un juramento de expresión, que ahí también dice Oin, dice la palabra O, y también habla de juramento, y tampoco tiene que Cohen, y no aplica en solo Mamón. O sea, ¿por qué tú decides compararlo con Shevuat a Picadón? Porque tiene esas tres características. Estas también la tiene con ¿qué? Con Shevuat Bitui. Entonces, ¿por qué comparar Shevuat Edut con Shevuat a Picadón y no Shevuat Edut con Shevuat Bitui? Dice, no, prefiero hacerlo con Picadón porque tengo también Tejetá. Tengo las palabras Tejetá similar. Dice, pero también Bitui tienes otra palabra similar. En Shevuat Edut y en Shevuat Bitui dice la palabra Hatat. Dice, no, pero todavía prefiero de Picadón. Shevuat Edut de Shevuat a Picadón. ¿Por qué? Porque tiene 4 características similares, aparte de las que ya mencionamos hasta ahorita. Uno que tiene la palabra Hatat, Tejetá, ¿sí? Shevuat Edut, Shevuat a Picadón, Tejetá. 2, Bemezid, o sea que aplica también en Mezid. No nada más cuando una persona juró falso, Beshogeg, sino también en Mezid tiene que traer Corban. 3, Tab'e Kafre, que es Tab'e Kafre, que depende de una demanda y una persona que negación, ¿sí? Demanda y negación. Te pido, juró y te negó. Y 4, Abre, que es Abre. Ambas, Shevuat Edut y Shevuat Picadón, son juramentos sobre el Avar, sobre el pasado. Sí, juro que no te sé un testimonio y sí lo sabía el pasado. O Picadón, juro que no tenía un depósito, sí lo tenía. Viene la primera pregunta, pero un segundo. Entonces, compáralo, sigue preguntando, compara Shevuat Edut con Shevuat Bitui, que también tiene similar 3 cosas. Hatat, ¿sí? La palabra Hatat. 2, Sheyardá, que es Corban Levi Ored, en ambos. Y 3, Homesh, que es Homesh. ¿Qué significa Homesh? Que no hay que, como castigo en esos casos, no hay que agregar un quinto. Sí, está bien, esos 3 similares. Está Shevuat Edut con Shevuat Bitui, pero tengo 4 similares. Shevuat Edut con Shevuat HaPicadón. Entonces son más. Yo prefiero Shevuat Edut compararlo con Shevuat HaPicadón. Entonces esta es la explicación de la primera opinión de Rabbi Eliezer. Procedemos a la segunda. Rabbi Akiva Omer. Ve aquí Yesham leachat meele, yesh meele shu hayab, yesh meele shu patur. Aquí te va amon hayab, te va odabar acher, patur. Eipuch ana. Rabbi Akiva, Aoin de Rabbi Eliezer Samich. Mai benayo ben Rabbi Eliezer ben Rabbi Akiva. Y que benayo mashbia de karkal Rabbi Eliezer Hayabim, Rabbi Akiva Beturim. Rabbi Yochanan Amarata mashbia de karkal filo Rabbi Eliezer Beturim. Haja Michael ben Rabbi Eliezer Rabbi Akiva. Y que benayo de knas. Escuchen bien. El segundo estudio era de quién? De Rabbi Akiva. La segunda fuente, ¿quién la trajo? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva que dijo el pasuk en Shevuat Edut. Otra vez. ¿El segundo estudio para qué? ¿Para qué son estos estudios? Para decirnos que Shevuat Edut aplica únicamente en Mamón. Dice Rabbi Akiva, te voy a decir, el pasuk en Shevuat Edut, en Vaikra 5:5 dice, ve aquí Yesham leachat meele. ¿Qué es meele? Parte sí, parte no. ¿Qué parte sí? Mamón nada más sí. Ahí aplica Shevuat Edut. Y cosas que no son mamón, no. ¿Por qué no al revés? Digamos al revés, que cosas que son mamón no aplica. Y cosas que sí, cosas que son mamón no aplica. Y cosas que no son mamón sí aplica. Sí, meele vemos que aplica uno sí, uno no. Pero ¿quién decide que el sí es mamón y el no es otras cosas? Puede ser que es al revés. Responde la Gemara, escuche bien, Rabbi Akiva en realidad se está basando también en el oín. ¿De quién? De Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer, el primer estudio se basó ¿qué? En Elohim. Solo que Rabbi Akiva viene y dice, pero un segundo, meele, o sea, Rabbi Akiva está de acuerdo con el primer estudio, que en Elohim, junto con Shevuat, junto con Nen Cohen y todas esas cosas características que mencionamos, comparamos Shevuat Edut con ¿qué? Con Shevuat HaPicadón, que es nada más de Mamón. Solo que nos agrega Rabbi Akiva y nos dice, un segundo, meele. Dentro de Mamón hay unos que sí y hay otros dentro de Mamón. Hay unos que sí y otros que no. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles sí y cuáles no? Dice, no, cuando uno viene a jurar a 2 testigos sobre un tema de un mamón, pero no es metaltelín, sino carca. Y
y ellos juran falsamente. Entonces, según Rabbi Eliezer, están hayabim, porque es mamón. Sin embargo, según Rabbi Akiva, no, parte de mamón. ¿Qué es parte de mamón? Nada más metaltelín y no carca. Entonces, cuando juran falsamente sobre un carca, a pesar que es mamón, pero es carca, ahí no aplica korban. Pregúntale a según Rabbi Yohanan, que dice más adelante en Daflamet Zain Amudbet. Rabbi Yohanan dice que una persona que hace jurar a 2 testigos sobre un carca, también según Rabbi Eliezer están exentos. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál sería la diferencia entonces aquí? La diferencia sería en Edeknas. La duda que tuvimos, Edeknas, la diferencia entre ellos sería eso. Según Rabbi Eliezer, Hayabim, y según Rabbi Akiva van a estar ¿qué? Peturim. Entonces la duda que teníamos antes va a depender según esa explicación en ellos. Ok, procedemos al tercer estudio. Rabbi Yosef Eli Omer, Veuedo Ra'ao Yada, Beduta Metkaemet Bereya Velo Idea, Videa Velo Irea, que tú me das ver. Amar Rapapa le Abaye, Leima Rabbi Yosef Eli, Letle de Rabbi Yaha. De Tan Rabbi Yaha Omer, Gamal HaOcher Ben Agemalim, Nitza Gamal Haruk Betzido, Biadua Sheze Arago. דאית לידי רבי יחא, בדיני נפש נמי שכחה לה, כרבי שמעון בשטח, דתן רבי שמעון בשטח, חרב בן נחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחריך ולא לחורבה, ורצתי אחריו ומצאתי סייף בידו וידם מטטף והרוג מרפפר, אמרתי לו, רשע מי הרגו לזה, או אני או אתה? אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי? שאמרה התורה על פי שיניים עדים או 3 עדים יומת המת, אלא המקום יפרע ממך. אמרו לו לא זזו משם עד שנשכו נחש ומת. אפילו תימה אית לידי רבי יחא, בשנמה ידיעה בלא ראייה משכחת לה. אלא ראייה ולא ידיעה איך היא משכחת לה. מלא באי מידע אם עובד כוכבים הרג o ישראל הרג, אם אדם טרפה הרג o שלם הרג. Escuchen bien, Rabotay. El tercer estudio, la tercera fuente la trajo ¿quién? Rabbi Yossi Gerili. ¿Qué dice? El pasuk en Shevuat Edut, que ¿cómo sabemos que habla más sobre Mamón? Porque el pasuk dice o Ra'a o Yadá. O sea que estamos hablando de testimonios que se aceptan ya sea a base de conocimiento, o mejor dicho, a base de vista, Ra'a o Yadá, a base de conocimiento. O sea, conocimiento sin vista, vista sin conocimiento. Y eso nada más aplica en ¿qué? En Mamón, como explicamos antes. Por lo tanto, Shevuat Edut aplica nada más en Mamón. O sea, que vemos de aquí que Rabbi Yossi opina que no sirve en un testimonio que no es monetario, ¿sí? Cuando no es un testimonio monetario. Otra vez, que Rabbi Yossi le dice que testimonio es kasher, con conocimiento solo, con vista solo, únicamente en mamón. Más que algo que no es mamón, Rabbi Yossi solicita que haya que vista y conocimiento. O sea, necesita tener 100%, no es suficiente solo conocimiento o solo vista, ¿sí? Dice viene Rapapá y le dice a Valle. Entonces, según esto, aparentemente Rabbi Yossi no cuadra con Rabbi Yaha. Porque Rabbi Yaha dice en la vareta lo siguiente. ¿Qué pasa? Un camello que está pateando con sus patas, ¿sí? Y está entre otros camellos. Y de repente vemos el camello al lado que se murió, ¿sí? ¿Y quién lo mató? No vimos quién lo mató, pero vimos que un camello estaba pegando patadas, el único. Y el de al lado se murió. Dice ahí que ¿qué? Beyadúa, hay conocimiento seguro que hay evidencia. ¿Sí? Evidencia que ¿qué? Que el camello pateando, el que está pagando. Y por ende, ¿quién tiene que pagar ese camello muerto? El dueño del camello que estaba pateando. Aparentemente Rapapá discute con Abaye. Perdón, aparentemente, le dice Rapapá a Abaye, aparentemente Rabbi Yossi Gili discute con esto Rabbi Yaha, porque si hubiese estado de acuerdo con Rabbi Yaha, pues en un caso similar de Dinah Fashot sería igual. ¿Sí? Como dice Rabbi Shimon Shatach. Dice Rabbi Shimon Shatach en la baraita. Yo vi una persona, juro, jamás juro, que una persona que estaba corriendo atrás de otro. Vi a Reubén, por decir, corriendo atrás de Shimón, a unas ruinas. Y estaba corriendo atrás de él. Y yo lo corrí atrás de Rubén. Y vi que estaba con una espada, ¿sí? Llena de sangre. Después lo vi. Cuando entré en la ruina, lo vi con una espada llena de sangre. Y vi a un tipo, a Shimón ahí muerto, dentro de la ruina. ¿Sí? Se le dice, Shimón ben Shatach, Rabbi Shimón ben Shatach, le dice a Rubén, eres un rasha. ¿Quién mató a Shimón? O yo o tú, porque nada más estamos los dos. Y tú eres el que tiene, o sea, seguro fuiste tú. Tú tienes la espada llena de sangre. Pero él no lo vio. Pero, dice así, no te puedo matar porque al fin y al cabo necesitamos 2 testigos y soy solo uno. No puedo condenarme porque necesitamos ¿qué? 2 testigos y solo soy uno. ¿Sí? Pero Akadosh Baruj Hu se va a encargar de ti. Y al final, ¿qué pasó? No se movieron de ahí hasta que vino una serpiente y lo mató. Pero bueno, de todas formas, vemos aquí otra vez que hay un caso de conocimiento sin vista. Hay evidencia que lo mató, que Rubén, ya no sé los nombres que dije, que Rubén mató a Shimón, no sé quién, ¿sí? Hay evidencia, porque tenía la espada, lo vio corriendo detrás y vio la espada con sangre y vio después a Shimón ahí muerto y era lo único que había en la ruina no había más nadie, ¿sí? Entonces, si Rabbi Yossi hubiese también, un segundo, sí, entonces, un segundo, entonces aquí hubiese dicho que ¿qué? Entonces, si Rabbi Yossi que dice, vemos que aquí hay un caso de conocimiento sin vista. Y Rabbi Yossi dice, no. El único caso que hay conocimiento sin vista es ¿en qué? En Mamón, como aquí está un caso.
Conocimiento sin vista, que es nefashot. Entonces vemos de que Shubat Adut puede ser. Si él hubiese estado de acuerdo que se puede nefashot también esto como esto de acá, como acabamos de decir, pues no hubiese dicho que Shubat Adut solo mamón. ¿Qué dice otra vez el Geli? Que Shubat Adut solo mamón, porque vemos en la Torah conocimiento sin vista y vista sin conocimiento. Y eso es nada más de mamón. Dice un segundo, aquí tenemos un caso, conocimiento sin vista. Responde la hermana, no. Puede ser que esté de acuerdo con la vieja. Que nefashot también aplica conocimiento sin vista. Pero entonces, ¿por qué él comprueba que es mamón? Puede ser nefashot. No, porque nefashot hay conocimiento sin vista, pero no hay vista sin conocimiento. ¿Cuál sería el caso de vista sin conocimiento? Cuando yo vi que fulanito mató a menganito, ¿sí? Lo vi, pero no sé si menganito es Yehudí, Israel, Terefá, Shalem, etcétera, etcétera. Entonces en ese caso hay vista, yo vi que lo mató, pero no puedo darle condena a fulanito porque lo mató, porque tengo que tener conocimiento quién es el que murió. Porque nada más se un mitad cuando es un Israel Shalem, etcétera. Cuando no. Entonces por eso es que Rabbi Yosei le dijo que el único caso el cual aplica conocimiento sin vista ¿sí? Los dos casos, o vista sin conocimiento es únicamente mamón, porque en nefashot, no obstante, puede estar de acuerdo con Rabbi Yahá que también hay que conocimiento sin vista, pero no puede haber vista sin conocimiento, porque no hay duda que si hay dos hijos que vieron que Reubén mató a Shimón, y no sabemos si Shimón es Yehudí o no es Yehudí, no podemos condenar a muerte a Reubén. O sabemos que es Yehudí, pero no sabemos si es Terefá o no Terefá, no podemos. No es suficiente vista, sino se necesita también que conocimiento. Puede ser que el conocimiento solo también es suficiente, pero vista solo no. Entonces, el único caso en el cual aplica conocimiento sin vista o vista sin conocimiento, estos dos casos aplican únicamente solo en mamón. Shmamine kasaba Rabbi Yosei Geili, mashbia de knas patur, de isal kadata hayav, neide idea belo reyash kahanla, reya belo idea, milo baimeida, nochrit baal, bat Israel baal, betula baal o beula baal. La Gemara a base de esto nos dice también, de aquí podemos comprobar también que Rabbi Yosei Geili opina que una persona que hace jurar a dos testigos a favor de un knas de él y juraron falsamente, ¿sí? No, ¿están patur de qué? De corbán. ¿Por qué? Porque cuando es un knas, ¿sí? Puede haber de repente puede haber un caso de conocimiento sin vista, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos de que un hombre entró a una ruina con una betula a un cuarto y nadie vio lo que pasó en ese momento, ¿sí? Después, pero vieron que entraron y entró betulá y salió ¿qué? Beulá. Entonces seguro tuvo que relaciones con ella. Entonces aquí hay conocimiento sin vista, sin reiyá, pero no puede haber un caso de reiyá sin conocimientos, de vista sin conocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál sería el caso de vista sin conocimiento? Que vi literal que el hombre violó a tal mujer o lo que sea y la dejó beulá, pero no sabemos si la beulá si la betulá que se volvió beulá es Israel o no es Israel, o si es betulá o si es beulá. No sabemos, no sirve, tiene que tener conocimiento. Sí, igual que antes. Seguimos. Ya tiraron una camed rabiuda. Ve a tirar rabiuda, ve camibaele. Mané minitija bifne peloni u peloni. Veedim roim otomi bajutz. Mai. Amar Rabnuna vehala matoen. Y amar lo ayude barimeolam uzakafran. Y amar en in shakli vedi shakli. Kiato edim mai habe. Amar le hamnuna atul ta. La Gemara viene y nos habla ahorita sobre un caso de vista sin conocimiento. ¿Sí? Edut, reya, lelo, yedía. Estaba sentado Rabnuna enfrente de Rabiudá. Rabiudá era el maestro. El que estaba enfrente siempre era porque era alumno. Entonces otra vez, Rabnuna estaba sentado enfrente de Rabiudá. Rabiudá era el maestro, Rabnuna era el alumno. Y viene Rabiudá, el maestro, y pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si viene Reubén? Escuchen bien el caso. Y le dice a su compañero por decir que Shimón, te conté 100 monedas como un préstamo. O sea, te di 100 y te conté 1, 2, 100 monedas, money, en presencia de 2 testigos. Y los testigos, o sea, esto, otra vez, Reubén le dice a quién esto. Reubén le dice a Shimón, te conté 100 monedas, o sea, te conté 1, 2, 100 monedas en presencia de 2 testigos. Y los testigos estaban por fuera. Y Shimón, el demandado, Reubén le dice, te conté 100 monedas en préstamo, ¿sí? Y en presencia de 2 testigos, y los testigos estaban afuera, y Shimón nunca se dio cuenta que estaban ahí, ¿sí? Y vinieron los testigos y dieron testimonio que efectivamente Reubén le contó
y le entregó 100 monedas. Solo préstamo, no préstamo, no. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar Shimon? Le respondió Rav Nuná a Rabbi Judá, un segundo. ¿Qué es lo que dice Shimon, el demandado? ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de que vinieran los dos testigos. ¿Cuál es el argumento de él? Antes que los dos testigos vinieron y dijeron, sí le contó. ¿Cuál fue el argumento de él? Sí, el argumento de él fue, no, nunca me contaron nada, nunca me dieron nada. Y al final vinieron los testigos y dijeron que sí, pues Uzá Cafrán es un mentiroso y seguro le creemos a Reubén y tiene que pagarle Shimon a Reubén. Pero si el argumento de él, de Shimon, fue, sí, me contaste, pero no me contaste como préstamo, o sea, contaste me refiero a contar, sí, de contar de dar, ¿sí? Sí, él le reconoce, Shimon, sí me diste, antes de que vinieran los testigos, sí, estoy de acuerdo que me diste, pero no me le diste como préstamo, estás regresando a lo que yo me era mío, ¿sí? Y después vienen los testigos, pues en ese caso, ¿qué hacemos? Vienen los testigos y que así fue, ¿qué hacemos en ese caso? En este caso, seguro decimos que tenemos que creerle al demandante porque que está exento de pagar, porque Motzim Javeró a la barraya y él no está yendo en contra de los testigos, porque los testigos están dando testimonio que efectivamente le entregó. Él dice, sí, me lo entregaste, pero es mío. ¿Sí? Así le respondió Rav Nuná a Rabbi Judá. Entonces le dice a Rabbi Judá, no entiendo tu pregunta, le dice a su maestro. Le dice Rabbi Judá a Rav Nuná, a su alumno, le dice a Nuná, ven, entra al Midrash, tú eres inteligente. Si tú le haces inteligencia a tu maestro. ¿Sí? Porque le dijo esa respuesta. Dice, mi mano, ¿cuál es el caso? Si le negó, que pague. Y si no le negó, pues está exento por Motzim Javeró, ahora vaya. Seguimos. Haud אמר לחברי, מנה מניתי לך בצד עמוד זה. אמר לא עברתי בצד עמוד זה. עתו תרסדי הסידו ודאשתין מים בצד עמוד זה. אמר השקיש עוזה כפרן. מה תפלה רב נחמן, היי דינה פרסאה ומכאמר מעולם בעסק זה. כאמר לי, איכא דאמרי, haud אמר לי לחברי, מנה מניתי לך בצד עמוד זה. אמר לי לא עברתי בצד עמוד זה מעולם, נפקו בסעדי דאשתין מים בצד עמוד זה. אמר נחמן עוזה כפרן. אמר לי רב נחמן, אמר רב נחמן עוזה כפרן. אמר לרב על רב נחמן, כל מילתא דלרמי עלי דאינשי, עביד לה ולאו הדעתה. La Gemara trae la siguiente historia, el siguiente caso. Una persona le dice a su compañero, por decir, Reubén le dijo a Shimón, yo te di, te conté y te di, o sea, te entregué y te conté, conteo, ¿cómo se dice? ¿Sí? Te conté, no de contar, de conteo. Conté y te di 100 monedas, un mané, como préstamo al lado de este poste. Así le dice Rubén a quién? A Shimón. Y le responde Shimón, ¿qué estás hablando? Yo nunca pasé por ese poste. Vienen dos testigos y dan testimonio que efectivamente una vez Shimón sí orinó en ese poste. O sea que es mentira lo que dijo. Él dijo que ¿qué? Nunca pasé. Y pasó. Dice el Shlakish, tiene que pagar Shimón. ¿Por qué? Porque Uzá Cafrán es un mentiroso, dijo que nunca pasó y en verdad sí pasó. O sea que los testigos nunca dijeron testimonio como antes, nunca dieron testimonio que le debe, pero el hecho que lo cacharon en una mentira, le cobran el resto. Así dice quién, Resh Lakish. Sin embargo, viene Nachman y discuten con Resh Lakish. Le dice, no señor, estás haciendo una din de Parsi. ¿Por qué? Porque él nunca dijo, Shimón nunca dijo, nunca pasé por este poste. Él dijo, lo abarti betzada mutze, no pasé en este poste, o sea, no pasé en este poste relacionado con el tema tuyo de recibir el dinero. Pero no es que nunca pasé al lado de este poste, ¿sí? Entonces él nunca cafar, nunca negó, entonces no es mentiroso. Entonces entonces vamos a mejorar la baraya, por lo tanto es exento. Una segunda versión de cómo fue la historia es de que Rubén le dice a su compañero, a Shimón, te conté, te di 100 monedas como préstamo al lado de este poste. Y le dice claramente, según esa segunda versión, nunca pasé al lado de este poste, nunca, se lo dice claramente, nunca, no nada más para este tema, nunca. Entonces vieron dos testigos y dijeron, sí, él orinó en ese poste, Shimón orinó en ese poste. Dice Rav Nachman, Uzá Cafrán, ahorita sí Uzá Cafrán. Sin embargo viene Rabba y le dice Rav Nachman, no, tampoco en este caso no hay problema. ¿Por qué? Porque una persona cuando orina no piensa dónde orinó. ¿Tú te recuerdas dónde orinaste, cuándo orinó? No, uno no piensa en esas cosas, no es algo no importante, es algo no tiene importancia. Entonces con Milta de lo Rami el Ainshe no tiene que recordarse, la Badate. Entonces el hecho que él dijo que nunca orinó ahí, sí, pero no se recordó dónde. Él dijo nunca pasé por ahí, aunque a pesar que dijo nunca y nunca va a nunca, pero nunca es en cosas que se recuerdan, en cosas, acciones importantes que hizo. Pero orinar no es algo tan importante que uno se recuerda. Es importante, no, para Barminá no, pero no es importante recordarse en dónde fue. Entonces por eso, aunque dijo nunca, no significa que está negando y por lo tanto lo usa Cafrán y por lo tanto está exento de pagar. Seguimos. Rabbi Shimon Omer Chayev kan vechayev בפיקדון וכולי. מכך הוא עלה במערבה, מה יכוחה? דקתני, מה לפיקדון שכן עשה בו מושבע כנשבע? מזיד כשוגג. מכדי מושבע מפי עצמו בעדות לרבי שמעון מנעלה. דגמר מפיקדון. פיקדונה ממושבע מפי אחרים נגמר מעדות. ומה יכוחה?
Dilma Rabbi Shimon, Bekal Vachomer, Maitile, מפי אחרים חייב, מפי עצמו לא כל שכן, אלא חוכא מזיד כשוגג. דקתן נמל לפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע, מזיד כשוגג. מירדי מזיד גב בעדות מנהלה, דלא כתיב ונעלם. הכנה מלא כתיב ונעלם. אמר לו רב הונא, ומאי חוכא? Dilma, paremos aquí para explicar y seguimos. El último estudio es de quién? De Rabbi Shimon. ¿Qué dice Rabbi Shimon? Rabbi Shimon empezó diciendo lo siguiente. Al final tumbó y dijo tejeta, tejeta, que es de la Shabbat. Muy bien. ¿Qué dijo Rabbi Shimon? Al principio dijo no. Shebuata Edut aprendemos Binyan Av de qué? De Shebuata Picadón. Y segundo, Kal Vachomer. Sí, Shebuata Picadón es nada más en Mamón. Y es mucho más que. Ahí es mucho más. ¿Cuál fue el estudio de él? Sí es. Y es mucho más casos que aplican. ¿Sí? O sea que es más hamur y es nada más. Y a pesar que es más hamur, es nada más en Picadón. Perdón, Shin Shebuata Picadón, que es mucho más hamur porque aplica un extenso de casos, es más hamur. Y aún así decimos que nada más en Mamón, Shebuata Edut, que aplica en mucho menos casos, o sea que mucho menos cálculo, Shiken, de que va a ser nada más que en Mamón. ¿Sí? Le responde Rabbi Shimon, no. Porque por otro lado, hay algo más estricto en qué? Algo más estricto en Shebuata Edut. ¿Por qué? Porque Mushba que Nishba, no hay diferencia entre mi piatzmo y mi piajerim. Cuando jura él mismo lo hacen jurar, o no hay diferencia entre Mezid y Shogeg. Si usted tiene esos casos que no lo hay en Shebuat Picadón, y puede ser que por eso es más estricto, y por eso en Shebuat Edut no aplicaría solamente Mamón, sino en otros casos más, porque en esta característica es más estricto. Y por eso al final Rabbi Shimon que dice, tiene razón, no podemos estudiar ni Binyan ni Kal Vachomer, pero sí lo podemos estudiar de qué, que es de la Shabbat, tejeta, tejeta. Bien, la Gemara comenta lo siguiente, quiero que sepas de que cuando Rabbi Shimon dijo esto, se burlaron de él en Eretz Israel. Se burlaron. ¿Qué se burlaron? ¿Sí? Así se burlaron. De Marana dice, ¿qué se burlaron? Aparentemente se burlaron porque Rabbi Shimon, ¿cómo quería tumbar el Kal Vachomer? De que Picadón, Shebuata Picadón, no es Mushma mi Piajerim como Mushma mi Piatzmo, y Mezid no es como Shogeg, a diferencia de Shebuata Edut, que sí es. Es un segundo. Y por eso tumba el Kal Vachomer. Dice, pero se burlaron de eso, ¿por qué? Mushma mi Piatzmo en Shebuata Edut, según Rabbi Shimon, ¿de dónde se aprende? Que está Hayav Korban. Lo aprende Shebuata Picadón. Sí, ya que Shebuat Picadón, mi piatzmo Hayav, también mi piatzmo es cuando no me jura, también Shebuat Aedut es así. O sea que aprendemos de Picadón a Aedut, también aprendamos al revés. De manera que Picadón y Piajerim está Hayav, también, perdón, ya que otra vez. ¿De dónde lo aprende Rabbi Shimon que en Shebuat Aedut mi piatzmo está Hayav? ¿De dónde lo aprende? De Shebuat a Picadón. Significa que aprende de Shebuat a Picadón hacia Shebuat Edut, para mi piatzmo. Entonces sabes que si aprendes de allá para acá, también aprende de acá para allá. Y ya que Shebuat mi piajerim en Shebuat Edut está Hayav, también en Shebuat mi piajerim en Shebuat a Picadón también está Hayav. Entonces, ¿cuál es el que tú dices? No, es diferente Shebuat a Picadón de Shebuat Edut, porque Shebuat a Picadón no aplica mi piatzmo, solamente mi piatzmo y no mi piajerim, y solamente Shogeg y no Mezid, a diferencia de Shebuat Edut, que aplican los dos. No es correcto. No hay manera que tú aprendes eso, tú aprendes el otro. ¿Sí? Entonces, por eso se burlaron de él. Sin embargo, dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Puede ser de que la razón, no tienes por qué burlarte, porque puede ser que Rabbi Shimon, la razón por la cual aprende de que Shebuat Edut mi piatzmo está Hayav, no es porque lo compara con Picadón, para que por ende puedas preguntar que también comparemos mi piajerim de Shebuat Edut, sino es por Kal Vachomer. Si mi piatzmo está Hayav, ¿sí? Si mi piajerim está Hayav, Kol Sheken, mi piatzmo, de ahí lo aprende. Entonces no tienes por qué burlarte. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué se burlaron ellos. No sobre mi piajerim que mi piatzmo, sino sobre el segundo argumento, Mezid que Shogeg, que en Shebuat Picadón Mezid no es como Shogeg, y en Shebuat Edut sí. ¿Qué? El limut sería el siguiente. Picadón, Mezid en Shebuat Edut, ¿de dónde aprendemos que aplica Hayav? Porque no se ha dicho la palabra Veneelam. ¿Qué es Veneelam? Se lo ocultó es Shogeg. ¿Sí? O sea que no se ha escrito la palabra Veneelam, que no nada más en Shogeg, sino también en Mezid. Pues entonces también en Picadón no se ha escrito la palabra Veneelam. Eso también debería decir que también ahí es Mezid. Eso no es correcto lo que está diciendo, por eso se burlaban. Sin embargo, dice la Gemara Maleura una Umay Juja. ¿Sí? No sé si lo leí, lo vuelvo a leer. Si es que ya lo leí, lo vuelvo a leer. Maleura Umay Juja. Dino Mezid de la que Shogeg Picadón y Milar, Rabbi Shimon Gamarla. Veain Juja de Gamarla y Meila. נגמר לה מעדות. מסתר המילה ולנמה שכן מעילה ממעילה אדרבה מעדות ולנמה שכן תחתה מתחתה. מסתר המילה ולנמה שכן מעילה בכל נהנה בקבוע חומש והשם אדרבה מעדות ולנמה שכן חטא העדיות בשבועת תווה וכפרי ואוין הנחנפישים. Dice
Dice la Gemara, dice Rabuna, no, esto tampoco es una razón por la cual por la cual burlarse. ¿Por qué? Porque puede ser que la razón por la cual Mezid, un segundo, no es como Shogeg en Picadón, lo compara Rabbi Shimon de que se dice, lo comparo con Meilá. En Meilá, otra cosa, Meilá. Decimos que nada más en Shogeg y no en Mezid. Y de ahí aprendemos que también Shevuat Picadón es nada más en Shogeg y no en Mezid. ¿Sí? Dice, no, pero sabes que te voy a decir cuál es la burla. ¿Sí? La burla sería la siguiente. Si ya vas a comparar Shevuat a Picadón con Meilá, ¿por qué no comparas con Shevuat a Edut? Y Shevuat determina que Shevuat a Edut Mezid es como Shogeg. Entonces también Shevuat a Picadón, digamos así. Dice, no, prefiero con Meilá porque en ambos dice la palabra Meilá. En Shevuat a Picadón dice Nefesh Kitejeta Uma'ala Mal Bashem, al igual que Meilá. Entonces por eso prefiero. Dice, no, pero ¿sabes qué? Compara Shevuat a Picadón con Shevuat a Picadón con Shevuat a Edut, porque dice que Tejeta. Dice, no, prefiero Shevuat a Picadón con Meilá, porque tienen ciertas características adicionales similares. Uno, Meilá, la palabra Meilá. Dos, Bakol, que es Bakol, aplica en hombres, mujeres, en todo, a diferencia de Shevuat a Edut, que aplica nada más que en hombres, en Kesherim Edut, ¿sí? Tres, Nena, que es Nena, el tres es Nena, que es cuando cada uno tuvo provecho del pecado. En Meilá tuvo provecho del Ekdesh, y el que Shevuat a Picadón tiene provecho de lo que se está quedando con el depósito, ¿sí? Cuatro, tiene algo similar, que es Kavua, que tiene que traer un Korban Kavua, no Korban Levi Yored, a diferencia de Shevuat a Edut, que es Korban Levi Yored. Cuatro, Homesh, tiene que dar Homesh. Y quinto, Asham, que es Asham, que tiene que traer, ¿qué Korban tiene que traer? En ambos, en Meilá y en Shevuat a Edut, Asham. Dice, no, pero ¿sabes qué? Compara Shevuat a Picadón con Shevuat a Edut porque tienes la palabra Hatat, que ambos dicen. Adicionalmente también que tiene otra cosa similar, que es Ediot, aplica en personas Ediot, en cualquier persona. También habla de Shevuat, también Tabebe Kafre con demanda y negación. Y adicionalmente tiene Oin. Dice, sí, también. Aquí hay 5 características. A diferencia de la de antes, hay 6 características. Prefiero comparar Shevuat Picadón con Meilá y decir que Mezid no es igual que Shogeg. Entonces, si es así, ¿cuál es la burla que tenían en Israel contra Rabbi Shimon? El Amaijuja. Que ata Rabba Rabba una bre de Rabbi Yoshua y Rabba Ambre. Hainu Juja Mijde. Rabbi Shimon, que será Shabbat Gamir. La manera de Parich, Maile Picadón, que no sabo Mushba, que Nishba, Mezid que Shogeg. Umaijuja. Dime aquí Parich, me camé de Tekum Lex de la Shabbat. Batal de Kam Lex de la Shabbat. Lo Parich. Velo, ve a amarle Rabba Barita y le Rabbaran, Mantana Shabbat Picadón, Tana Zonar, que para Rabbi Shimoni. Dime Mezid que Shogeg Parich. De Gamarle Meilá. Danach Nefishina, Val Mushba, que Nishba lo Parich. ותערדו ותימן לפיקדון, למזיד אליו שוגג. מה פיקדון שוגג אין מזיד לו? אף עדות שוגג אין מזיד לו, כי יחיד א' פיקדון ממילא. dice, no, לאחי, כתרה חמנה לעדות, גבי שבועת ביטוי וגבי תומת מקדש וקודשיו. ובכולה נאמר בהם ונעלם, וכאן לא נאמר בהם ונעלם, נחייב על המזיד כשוגג. dice la manera de decir cuál es. Cuando vino Rapapá y Rabunabre de Rabbi Yoshua, la yeshiva de Rab, dijeron que la burla que tenían en Israel era la siguiente. Rabbi Shimon al final que dijo que será Shabbat. Tejeta. Comparamos Shevuat a Picadón Shevuat a Edut con Shevuat a Picadón, Tejeta, decimos que nada más aplica en Mamón. Dice la hermana, si es que la burla que tenían es que si hay una Gezerá Shabbat, entonces ¿por qué al principio, si al final Rabbi Shimon dijo una Gezerá Shabbat, entonces ¿por qué al principio, ¿sí? Dijo que la razón por la cual no se puede, ¿sí? Es porque Picadón, en la pregunta que no se puede comparar, es porque Picadón es diferente a Edut, de que Mushba que Nishba, porque en Picadón no decimos que mi piat Jerim es como mi piatzmo y Mezid es como Shogeg. No decimos eso, a diferencia de mi pie Edut, que decimos que Shevuat Edut, decimos que sí es así. Si hay que decir a Shabbat, compáralo completamente. Dime que también en Shevuat Picadón aplicas mi pia Jerim como mi piatzmo y Mezid como Shogeg. Si hay Tejeta, para decirte vamos, también diría que será Shabbat al revés para lo mismo. Dice, no, pero no, esa es la burla que tenían en contra de él. Dice la hermana, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Tampoco me cuadra esta burla. ¿Por qué? Porque puede ser que toda la pregunta que hizo Rabbi Shimon al principio es porque no tenía que ser a Shabbat. La que Shabbat la dijo al final. La burla que me estás preguntando es, no me cuadra lo que es Rabbi Shimon. Al final dice que es Shabbat. Si dice al final no es Shabbat, pues ¿por qué al principio pregunta lo que pregunta? Dice, no. Puede ser que al final dijo la que es Shabbat. Dice, lo que dice al final, entonces no hay pregunta al principio. Dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque vemos que también después de la Gezerá Shabbat, Rabbi Shimon se quedó en esa opinión. Porque dice después, Rabba Barita le dijo a Rabbanán, ¿quién es el autor de la Barita que dice que Shevuat Picadón no decimos que aplica en Mezid?
¿sí? Sino nada más en Shogeg y Rabbi Shimon. Vemos que Rabbi Shimon también después de la Gedera Shabbat se mantiene en esa opinión. Se va, no, pero todavía no me cuadra la burla, porque puede ser que se mantiene en esa opinión de Shogeg, que Mezid no es como Shogeg, pero puede ser que la segunda cosa, que mi Piatzmo, mi Piatzmo, ahí sí, después de la Gedera Shabbat sí va a decir que Picadón es igual a mi Piajerim como mi Piatzmo, ¿sí? Entonces, otra vez, no hay la burla. Entonces, ¿cuál es la razón de la burla? Dice la Gemara, no, la razón de la burla es la siguiente. Este es el último intento y la Gemara se queda con esto. Después de que Rabbi Shimon aprende de Meilá, ¿sí? O sea que Shebuat HaPikadón es nada más en Shogeg y no en Mezid. ¿Y de dónde lo aprende? De Meilá, que es nada más Shogeg y no Mezid. ¿Por qué no viene y aprende Shebuat Edut de Pikadón? Que de la misma manera que en Shebuat HaPikadón aprendemos de Meilá, que es nada más Shogeg y no Mezid, pues también ahorita aprendamos Shebuat Edut de Pikadón, que es nada más Shogeg y no Mezid. ¿Sí? De la misma manera que aprendemos Pikadón de Meilá, también aprendemos Shebuat Edut de ¿qué? De Pikadón. ¿Sí? Por eso dice la Gemara, por eso, sí, esa es el último intento que la Gemara dice de que la posible burla que había, y la Gemara dice no, también esto no es una razón por la cual burlar. ¿Por qué? Porque puede ser que la razón por la cual la Torah dijo, ¿por qué la Torah dijo Shebuat Edut? ¿Por qué la Torah dijo Shebuat Edut al lado de Shebuat Bitu y al lado de Tumat Mikdash Bekodashav en la Torah? Para enseñarte que en esas, en Shebuat Bitu y Tumat Mikdash Bekodashav está escrito la palabra Ne'ilam, oculto. A diferencia de Shebuat Edut, que no está escrito la palabra Beneilam. Beneilam es que Shogeg, para decirte que nada más en Shebuat Bitu y Tumat Mikdash Bekodashav ahí aplica Shogeg, pero en Shebuat Edut no aplica nada más en Shogeg, sino ahí nada más aplica solamente en Shogeg. Pero aquí no dice la palabra. ¿Por qué te dijo todo esto, estas tres parashiot juntas? Para decirte, compara, para que aprendas una de otra, hagas una analogía, diga, ¿por qué está escrito Beneilam en Shebuat Bitui y en Tumat Mikdash Bekodashav? Y por otro lado, en Shebuat Edut no está escrito, para decir que nada más ahí aplica solamente en Shogeg, pero aquí aplica no solamente en Shogeg, sino también en Mezid. Y por eso no hay razón por la cual tener esa burla que tenían en Eretz Israel. Entonces tumbamos la razón de la burla y vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.